La escena del estudio se queda en silencio cuando el presentador pronuncia los nombres de Jalil, Ibrahim, Seyhan y Ruya Koris. No es un silencio cualquiera, es uno que se siente frío, casi cortante. Las palabras se eligen con cuidado, como si cada una pudiera romper algo invisible. La historia no comienza con un hecho concreto, sino con una ausencia que pesa. Y esa ausencia es la verdadera protagonista. El presentador explica que no siempre lo más llamativo es lo que se dice. A veces, lo que no se pronuncia grita con más fuerza. Entre Jalil, Ibrahim y Ruya, ese silencio parece haberse instalado sin previo aviso. No hubo despedidas públicas ni explicaciones claras. Solo un espacio vacío que ahora todos observan. Y ese vacío genera preguntas. La narración avanza sin acusaciones directas. No hay culpable señalado. El tono se mantiene sobrio, casi respetuoso. Porque cuando el silencio es tan evidente, no necesita adornos. Basta con describirlo, basta con mirarlo de frente. Se habla de miradas que ya no coinciden, de tiempos que ya no se cruzan. El presentador no afirma, sugiere, deja que el espectador complete los espacios. Y esa estrategia vuelve la historia más intensa, porque cada uno llena el silencio con su propia interpretación. El silencio gélido no es repentino. Se construye poco a poco, con gestos mínimos, con pausas prolongadas, con palabras que ya no llegan. Así lo describe la voz que narra. Jalil Ibrahim Seyhan aparece en la historia como una figura contenida. Su presencia se percibe firme pero distante. No hay declaraciones que aclaren el momento. No hay gestos que lo contradigan. Solo una calma que parece esconder algo más profundo. Ruya Koris, por su parte, se presenta con una energía distinta. No más intensa, sino más reservada. El presentador señala que el silencio también puede ser una forma de protección. A veces se calla para no herir, o para no exponerse, o simplemente porque no hay palabras suficientes. La audiencia escucha con atención. Nadie interrumpe el relato, porque todos reconocen esa sensación, el frío que aparece cuando algo cambia sin aviso. El silencio que reemplaza a la cercanía. Esa experiencia no es ajena. El relato no se acelera. Se toma su tiempo, como si respetara el mismo silencio que describe. Cada frase cae despacio. Cada idea se asienta. Y así, el ambiente se vuelve más denso. No se habla de finales definitivos, tampoco de rupturas explícitas. El silencio no confirma nada, solo sugiere una distancia. Y esa distancia es lo que inquieta, porque lo indefinido siempre genera más impacto. El presentador recuerda que el silencio también comunica. Comunica cansancio, comunica reflexión, comunica decisiones que aún no se anuncian. Entre Jalil Ibrahim y Ruya, ese mensaje parece estar en pausa, pero no ausente. Las imágenes mentales que se construyen son claras. Dos caminos que ya no avanzan en paralelo, dos voces que no se cruzan, dos presencias que evitan coincidir, todo sin necesidad de palabras. El silencio gélido no se rompe con facilidad. Requiere algo más que una frase. Requiere voluntad. Requiere tiempo. Y quizá requiere distancia previa. Así lo plantea la narración. El público siente que observa un momento frágil, no espectacular. No escandaloso, frágil. Y esa fragilidad genera respeto. Nadie quiere invadir ese espacio, solo comprenderlo. El presentador insiste en que no todo silencio es negativo. Algunos silencios ordenan, otros sanan, otros preparan algo nuevo, pero todos transforman. Y sin duda, ya ha transformado algo. No hay música imaginaria de fondo. No hay dramatismo exagerado.
solo una historia contada con pausa. Como se cuentan las cosas importantes. Como se cuentan las cosas importantes. Como se cuentan las cosas que aún no terminan. Jalil Ibrahim y Ruya permanecen en el centro del relato sin hablar. Y eso es lo que más llama la atención. Dos figuras conocidas por su voz, ahora envueltas en silencio. Esa contradicción es potente. El narrador no busca conclusiones cerradas. No ofrece respuestas fáciles. Prefiere dejar la historia abierta. Porque el silencio también es un proceso. Y los procesos no se fuerzan. La audiencia empieza a preguntarse cuánto dura un silencio así. Si tiene fecha de caducidad. O si se convierte en costumbre. El relato no lo aclara. Solo acompaña la pregunta. El tono se mantiene constante, sin subidas bruscas, sin giros inesperados. Porque el silencio no necesita sobresaltos. Ya es suficientemente elocuente. Se recuerda que a veces el ruido exterior no refleja lo que ocurre internamente. Y que el silencio público puede esconder diálogos privados. Esa posibilidad queda flotando, sin afirmarse, sin negarse. El presentador mira a cámara y baja ligeramente la voz, no para dramatizar, sino para respetar. Porque este tipo de historias se cuentan con cuidado, con distancia justa, con humanidad. El silencio gélido sigue ahí, no se disuelve al final del relato. Permanece como una escena congelada, esperando algo o alguien. No se promete un desenlace inmediato. No se adelanta un próximo capítulo. Y así el relato se cierra sin cerrarse, con un silencio que, aunque no hable, se entiende.